Minutos antes de las 18 horas de este miércoles, Nicolás Dujovne y Christine Lagarde, desde Nueva York, informaron al país del nuevo acuerdo alcanzado entre el Fondo Monetario Internacional y la Argentina. Estamos con Pablo Anino, economista de La Izquierda Diario y del programa radial El Círculo Rojo, para hablar sobre las primeras impresiones que se pueden dar alrededor de este acuerdo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué nos podés decir en una primera lectura del acuerdo que acaban de anunciar Dujovne y Lagarde? En primer lugar, hay tres aspectos centrales del acuerdo. Uno, que se extiende el préstamo original de 50.000 millones de pesos a 57.100 millones de pesos. El segundo aspecto es que cambia la política de control o descontrol, podemos decir, inflacionario. Antes había un esquema de metas de inflación, que se acuerdan que había empezado para este año con el 10-12%, en diciembre pasó al 15% y ahora... Después con el primer acuerdo del Fondo Monetario fue 32, bueno, ahora ya estamos en 40 y pico. Las metas de inflación fallaron, entonces van a cambiar el método por el cual van a intentar controlar la inflación. El nuevo método se llama de agregados monetarios, sobre el cual iba... ¿Qué significaría esto para que pueda ser entendible para quienes nos están viendo? Intenta controlar la inflación mediante un control de la emisión monetaria, ¿no? Los agregados monetarios tienen que ver con cuánto dinero, cuántos pesos hay en circulación, cuál es el dinero que está en las cajas de ahorro, en los plazos fijos. Entonces el Banco Central va a tratar de moderar la inflación mediante el control de esas variables, digamos. Bien, correcto. Y hay un tercer punto que comentabas recién. Sí, el tercer punto, y también es muy importante, tiene que ver con el tipo de intervención del Banco Central para intentar contener el dólar. Habíamos visto una política errática de contención del dólar con Federico Sturzenegger y después continuó errática con Luis Caputo, que renunció en el día de ayer. Por un momento intervenían de manera sorpresiva, después pasaron a hacer subastas diarias. En las últimas semanas Caputo había vuelto a las intervenciones sorpresivas del Banco Central, incluso a vender dólar futuro. Ahora el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional comprende una flotación libre del dólar dentro de determinadas bandas que todavía no fueron especificadas. Es decir, puede ser, por ejemplo, que digan que el dólar va a flotar entre 36 pesos y 44 y si se sale de esos parámetros, el Banco Central interviene. Detrás de esto, disculpame que te interrumpa. Entonces, quiere decir que podría haber nuevamente nuevas alzas inflacionarias. Es decir, este esquema podría controlar esas alzas, pero implicaría que la moneda podría volver a devaluarse nuevamente. Sí, exactamente. Aparte, sin la posibilidad de intervenir cotidianamente, el Banco Central, tiene más herramientas de las que se habían acordado originalmente con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario quería directamente flotación libre. Eso no había sido respetado en los hechos porque Caputo hacía otra cosa y es parte de las disputas por la cual se fue Caputo del Banco Central. Pero ahora, dentro de determinadas bandas, el Banco Central no va a intervenir y si el dólar se dispara mucho, recién va a poner a disposición o a vender dólares. En esencia, lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que los dólares que ingresen por el préstamo se utilicen para pagar la deuda, para evitar un default de deuda, es decir, que Argentina entre cesación de pagos y no ocurra lo que ocurrió con el primer acuerdo, que los 15.000 millones de dólares que ingresaron se dilapidaron, digamos que casi todo se fue en fuga de capitales. Precisamente sobre esto último te quería consultar. Lo esencial de este acuerdo es garantizar el pago a los grandes especuladores internacionales. Es decir, no estamos hablando de dinero que vaya a ingresar a las arcas del Estado para ser destinado a salud o educación, sino para ese pago de deuda precisamente. Eso es clarísimo. Es decir, al día de hoy todo el esquema económico y presupuestario, que es lo que se está discutiendo en el Congreso, se ordena a partir del pago de deuda a los especuladores. Y es lo central, porque es lo central que quiere evitar el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, es caer en cesación de pago. A futuro el gobierno aspira a volver al mercado de capitales, que es lo que se le cerró en el mes de abril, pero bueno, la situación financiera internacional tampoco y económica más general tampoco está sencilla para el gobierno. Hoy se conoció que la Reserva Federal de los Estados Unidos subió la tasa de interés de referencia, lo cual
pone un obstáculo más para la política y las perspectivas económicas de Argentina, pero bueno, está la guerra comercial o la incipiente guerra comercial entre China y los Estados Unidos, es decir, hay un montón de elementos de inestabilidad, pero Argentina en principio, el Fondo Monetario, quieren garantizar que los especuladores cobren su deuda y en el futuro aspirar a volver al mercado de capitales, que por los problemas internacionales es muy difícil, ¿no? Bien, te hago una última consulta. Todavía no se conocen, no fueron anunciadas hoy, cuáles son las condiciones del nuevo acuerdo. Es decir, como recordamos el anterior, implicó la promesa o la propuesta que está expresada en el presupuesto 2019 de reducir el gasto del Estado a déficit cero, logrando déficit cero el año entrante. Ahora, ¿qué es lo que se puede prever a grosso modo, más allá de que todavía no esté la letra chica de ese acuerdo? Mira, hoy lo que se conoció es una voluntad de la gerencia del Fondo Monetario Internacional, es decir, de Christine Lagarde, que ahora es una suerte de reina de la Argentina y que define el presidente del Banco Central y la política económica, presupuestaria, pero todavía resta el acuerdo y la aprobación del directorio del Fondo Monetario Internacional, que se va a reunir en 10-15 días. Después que se conozca la aprobación del directorio, seguramente se va a conocer el documento técnico, el que elaboran los técnicos del Fondo Monetario Internacional, Roberto Cardarelli y Wagner, ¿no? Como la vez pasada, pero que son documentos que se conocen muy posterior a el anuncio, digamos, mediático del acuerdo. En aquella oportunidad, cuando se conocieron los detalles los detalles técnicos, lo que exigía el fondo era mucho más crudo de lo que se había anunciado. Hoy no se anunció ningún condicionamiento. Sabemos que uno de los grandes requisitos es que se apruebe el presupuesto de déficit cero, que ajusta sobre la educación, los salarios estatales, la salud, pero no se conoció ningún requisito más. En aquella oportunidad, en el primer acuerdo, cuando se dio a conocer el documento técnico, bueno, había cosas muy llamativas, por ejemplo, sobre el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que el presupuesto también abre la posibilidad a que se empiecen a liquidar activos, o la posibilidad de una reforma previsional, que es una receta del Fondo Monetario Internacional para todos los países donde tiene acuerdo, ¿no? Es decir, elevar la edad jubilatoria. Bueno, cambiar el sistema previsional en detrimento de los jubilados. Pero bueno, todos los detalles esos todavía no se han anunciado. O sea, lo que se puede definir con certeza es que de conjunto lo que habrá será una profundización de la política de ajuste que ya está anunciada en el presupuesto 2019. Sí, eso no hay ningún lugar a dudas. Es claro el ajuste que exige el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno ha puesto, ahora todos los ministros van a ir las sucesivas semanas a defender ese presupuesto de ajuste, como hizo en el día de hoy Rogelio Frigerio en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, donde evitó dar detalles, sobre todo qué iba a pasar, por ejemplo, con el sistema previsional argentino, pero sí, eso no hay duda que hay más ajuste. Lo que no sabemos si es el último. Si uno observa la dinámica del 2000-2001 en Argentina, más allá de todas las diferencias que haya, lo que es común que Argentina cerró para diciembre de 2000 un blindaje con el Fondo Monetario Internacional que fue anunciado con bombos y platillos. A los pocos meses anunció un megacanje y la búsqueda del déficit cero también, como en aquella oportunidad intentó hacer Domingo Cavallo, y la economía se terminó de descalabrar. Entonces la pregunta que surge hoy es ¿cuánto va a durar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El anterior duró algo más que 2 meses y la situación económica es muy crítica. En el mismo día de hoy el INDEC anunció que el EMAE, estimador mensual de la actividad económica, es una suerte de anticipación de lo que va a pasar con el PBI, es decir, lo que produce la Argentina en un año. Cayó en el mes de julio 2,7%, está cayendo fuerte la industria. La semana pasada se conoció que aumentó la desocupación. En el día de mañana se van a conocer los datos de pobreza, y ya muchos anticipan que puede estar por encima del 30% en el primer semestre del año, es decir, antes de que impacte plenamente la corrida cambiaria, los ajustes anteriores comprometidos con el Fondo Monetario Internacional. La inflación de septiembre ya se estima que está entre el 6 y el 7%, es decir, que
ajuste no solo es en el presupuesto, sino en la vida cotidiana, porque se está pulverizando el poder de compra del salario. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Pablo. Este ha sido un primer análisis para el Izquierda Diario. Muchas gracias por invitarme.